En este video resolveremos el ejercicio que dice así. Dado el objeto representado por sus vistas frontal y lateral derecha en el estándar ISO-E y acotadas en milímetro, dibuje una proyección trimétrica empleando el método de los rebatimientos, sabiendo que el ángulo omega xy es igual a 105 grados, el ángulo omega xz es igual a 120 grados y por último el ángulo omega y z es igual a 135 grados. Iniciamos nuestro ejercicio realizando la interpretación de las vistas. Tenemos aquí la vista frontal y a su izquierda está la vista lateral derecha porque me está indicando que ambas vistas, datos, están dibujadas en el sistema europeo ISO-E. Vamos a trazar algunas líneas de coordinación entre las vistas datos para poder ayudar y facilitar esa interpretación de las vistas. Y tenemos trazadas las líneas de coordinación que me están indicando lo siguiente. Una vez concluido ese análisis, esta línea inclinada que tenemos en la vista frontal se corresponde con este polígono que tenemos aquí en la vista lateral derecha. Por tanto, tenemos una figura que está contenida en un plano de punta. Si yo coordino este trapecio que estoy viendo aquí en la vista frontal con este otro trapecio que tenemos aquí en la vista lateral derecha, se ven entonces polígonos de configuración similar con el mismo número de lados y vértices coordinados. Entonces podemos concluir que ese trapecio se halla contenido en un plano de pie que veríamos si tuviéramos dibujada la vista superior, veríamos la vista de contorno de ese plano de pie. También estamos encontrando aquí en la vista lateral derecha un hueco, le está faltando aquí algo a la pieza, se retiró material. Está conformado por dos planos, un plano frontal tenemos aquí y un plano horizontal. Esa es la conclusión a la que llegamos. Realizamos la coordinación de este plano horizontal, por ejemplo, en la vista lateral derecha con la vista frontal y vemos que se coordina con esta arista oculta. Es correcta esa interpretación. A partir de ahí, lo siguiente sería, que ya no tengo dibujado aquí, es hacer un croquis isométrico de esa interpretación de las vistas que hemos hecho, que nos va a ayudar posteriormente a dibujar esa proyección trimétrica pedida. Empezamos a ubicar los datos. Primero trazo el eje de altura vertical, a ese eje le voy a llamar Y, ¿cierto? Nosotros sabemos que el eje del ancho es el eje X y el eje de la profundidad va a ser el eje Z. El primer ángulo que tengo es omega xy igual a 105 grados. Entonces, desde esa línea vertical que tenemos trazada ahí y con ese valor del ángulo omega xy igual a 105 grados, procedemos a trazar la dirección del eje del ancho, que es nuestro eje X que tenemos aquí. Y con el ángulo de 120 grados entre X y Z o el ángulo omega y Z de 135 grados, procedemos a trazar entonces la dirección del eje de la profundidad y completamos los datos en nuestra hoja. Ahí tenemos representados los datos. A partir de estos datos es que nosotros tenemos que emplear ese método del rebatimiento para poder construir la predicción trimétrica pedida. Y nosotros sabemos que primero tenemos que fabricar unos escalímetros que me van a ayudar a medir lo que es el eje del ancho en la predicción trimétrica o el eje de la altura o el eje de la profundidad. Volvemos a dibujar en la otra parte de la hoja donde vamos a estar realizando ese procedimiento. De vuelta con los mismos ángulos datos, vamos a mostrar que son los mismos ángulos. Aquí tenemos el ángulo omega xy de 105 grados, omega xz de 120 grados y entre estos dos ejes tenemos omega yz igual a 135 grados. Estos ejes que tenemos aquí son los ejes principales del ancho, de la profundidad y de la altura ya proyectados en el plano de proyección. El primer paso que tenemos que hacer es trazar el triángulo fundamental o triángulo de las trazas. Para eso vamos a tomar nuestro par de escuadras y vamos a trazar los lados de nuestro triángulo fundamental de tal manera que sean perpendiculares a la dirección de los ejes proyectados que tenemos aquí en la hoja. Entonces, por ejemplo, podemos empezar el trazado con este lado que es horizontal. Esta horizontal que tenemos aquí es perpendicular a la dirección del eje de la altura que habíamos trazado vertical, habíamos mencionado. Y asimismo fuimos trazando, por ejemplo, si quiero trazar este lado que tengo aquí, por este punto que ya está perfectamente definido con mi par de escuadras, procedo a trazar este lado de tal manera que sea perpendicular a
a la dirección del eje de la profundidad. Y por este otro punto, con mi par de escuadras, trazo una recta que sea perpendicular a la dirección del ancho. Así se conforma el triángulo de las trazas o triángulo fundamental que tenemos ahí. Para realizar el procedimiento del rebatimiento, lo que tenemos que hacer es este triángulo cuyo lado, que es la hipotenusa, es el único lado que está en el plano de proyección, porque estos otros dos lados o estos dos catetos están en el espacio. Queremos girar alrededor de este lado de tal manera a hacer coincidir con el plano de proyección. Para eso vamos a trazar una semicircunferencia que tenga por diámetro este lado que tenemos aquí. Tenemos que trazar entonces la mediatriz del segmento para hallar el punto medio y posteriormente trazar la semicircunferencia. Para hallar las direcciones de verdadera magnitud, lo que tengo que hacer es intersectar la semicircunferencia que ya tengo trazada con la proyección del eje de la profundidad que tenemos aquí ya en nuestro dibujo. Entonces vemos dónde esta recta intersecta la circunferencia. Aquí tengo un punto. Este punto, si yo trazo las rectas determinadas por este punto y los extremos del diámetro, voy a tener las direcciones de verdadera magnitud para el eje X y para el eje Y, porque ambos ya están rebatidos y por tanto se van a ver en verdadera magnitud en nuestro plano de proyección. Aquí tenemos, este ángulo es un ángulo recto por estar inscrito en una semicircunferencia, por tanto esta es la dirección de verdadera magnitud para el eje X y esta otra que tenemos aquí es la dirección de verdadera magnitud para el eje Y. Sobre esta dirección de verdadera magnitud se pueden copiar las divisiones principales de la escala nominal pedida. La escala nominal puede ser cualquier escala que tengamos en el escalímetro. Dependiendo del ejercicio, podría ser la escala nominal escala 1 a 2 o escala 1 a 1, escala 1 a 1,25 y en general cualquier escala. Entonces lo que hice ahí fue copiar las divisiones principales de la escala nominal que voy a usar y procedo a hacer esa graduación todavía como línea de construcción, ¿cierto? Acá dice únicamente escala nominal, nos está indicando si es 1, 2, 1, 1,25 o cualquier otra escala. La misma escala nominal tenemos que utilizar en los tres ejes rebatidos que vamos a desarrollar. El siguiente paso, como ya tengo las divisiones aquí sobre la recta donde se puede medir la verdadera magnitud, voy a proceder a levantar de vuelta para llevar en la dirección del eje del ancho, porque aquí es donde yo voy a fabricar el escalímetro que me va a servir para tomar todas las medidas del ancho de la proyección trimétrica que deseo crear. Entonces trazo por cada uno de los puntos de división líneas rectas que tengan la misma dirección que el eje de la profundidad que tenemos aquí, el eje Z, donde cada una de esas líneas que tienen la dirección del eje de la profundidad intersectan al eje X proyectado. Tenemos esta serie de puntos que tenemos aquí que me van a ayudar a crear el escalímetro. Me está faltando por cada uno de estos puntos trazar guiones cortitos que sean perpendiculares a la dirección del eje del ancho proyectado para ir formando el escalímetro y trasladar esa graduación que tenemos aquí sobre el eje X. Esta escala que hemos fabricado aquí es el escalímetro que me va a servir para tomar las medidas del ancho. Un detalle muy importante que no mencioné todavía que me ayuda a decidir qué tan largo voy a graduar este segmento. Para eso yo me tengo que fijar en mis datos. ¿Cuánto es el ancho máximo que tiene el objeto? Aquí estamos encontrando en la vista frontal que el máximo ancho es de 96 milímetros. Eso quiere decir que con un escalímetro que tenga 90 y fracción voy a poder tomar esa medida correctamente. Por eso es que yo tomé, así como están viendo aquí, aquí tenemos el 0 hasta el 90 en este lado y por supuesto la contraescala siempre tiene que estar opuesta a la izquierda del 0. A partir de ahí mi escalímetro queda conformado así. Tenemos el 0 aquí, a la izquierda del 0 está la contraescala y si yo abro mi compás desde el 5, por ejemplo, menos 5, hasta el 90 voy a tener 95 milímetros en total de apertura. Necesito 96, tendría que haber medido desde el 6 de la contraescala hasta el 90 y con eso ya puedo representar la mayor dimensión.
Asimismo voy a tener en cuenta para el eje de la altura, que es el siguiente escalímetro que tengo que dibujar, ¿cierto? Me fijo en la vista frontal. Aquí tenemos la cota de 54. Eso quiere decir que con un segmento que tenga 50 más la contraescala voy a poder tomar esta medida de altura total. A partir de aquí entonces voy a tomar 6 divisiones principales sobre esta dirección de verdadera magnitud para empezar a fabricar el escalímetro que me va a servir para medir las alturas de la proyección trimétrica que quiero crear. Copio las divisiones de la escala nominal, idéntica a la que utilicé en el eje del ancho. Aquí tenemos las divisiones necesarias. Vamos a ver de graduar para ver que están todas las que necesitamos. Habíamos dicho 50 más la contraescala. Eso es lo que he graduado aquí. A partir de cada uno de estos puntos de división, trazo rectas paralelas a la dirección de la profundidad. Y con eso voy a intersectar en el eje de altura que tenemos aquí vertical, ¿cierto? En el plano de proyección. Vamos a tener los puntos por los cuales voy a trazar los guiones cortos y aquí voy a poder fabricar mi escalímetro que me va a servir para medir las alturas de mi proyección trimétrica que voy a crear. Y terminamos entonces el escalímetro que me sirve para tomar las medidas de esta escala gráfica a la proyección trimétrica que voy a dibujar. Para el siguiente paso voy a tener que hacer otro rebatimiento, porque con este rebatimiento solamente pude obtener la dirección de verdadera magnitud para el eje X y para el eje Y. Ahora podría hacer un rebatimiento alrededor de este lado, solamente que me va a ocupar mucho espacio aquí. Yo quiero dibujar aquí la proyección trimétrica. Entonces lo que voy a tomar como eje de rebatimiento va a ser este segmento horizontal que tenemos aquí, para poder dibujar una semicircunferencia. El procedimiento es el mismo que ya habíamos hecho. Se traza la mediatriz para hallar el centro de la semicilla y se traza la semicircunferencia. Esos pasos ya no voy a detallar por completo. Trazo la semicircunferencia. Ahora faltaría ver dónde el eje de la altura que tenemos aquí proyectado intersecta la semicircunferencia para poder determinar cuáles son las direcciones de verdadera magnitud. Y tenemos el eje de la altura proyectada en el plano de proyección y intersecta la semicircunferencia en este punto. Si yo uno este punto con los extremos del diámetro, voy a tener las direcciones de verdadera magnitud para dos ejes nuevamente. Esto sería la dirección de verdadera magnitud para el eje X. Ya tenemos hecho ese escalímetro, no hace falta volver a realizar. Y aquí tenemos la dirección de verdadera magnitud, vamos a marcar, para el eje Z. Aquí entonces voy a tomar la misma escala nominal que tomé en los dos casos anteriores para copiar las divisiones del escalímetro de tal manera poder representar la máxima medida de profundidad que tengo, que en este caso es 45. Entonces necesito 40 más la contraescala. Procedo a copiar las divisiones principales del escalímetro con la misma escala nominal. Y tenemos entonces todos esos puntos. Y vamos a hacer la graduación para ver que tenemos la cantidad mínima necesaria. Y tenemos el 40, ¿cierto? Aquí está el 0, la contraescala a la izquierda del 0. A partir de aquí vamos a proceder a levantar de vuelta todos estos puntos que tenemos aquí hasta el eje Z proyectado en el plano de proyección o el eje de profundidad, trazando líneas rectas que sean paralelas al eje de la altura, o sea, líneas rectas verticales. Por cada uno de los puntos de división, líneas rectas verticales, y obtenemos esto que se ve aquí. Vamos a mirar un poquito más de cerca porque ahí queda más apretado. Entonces, como hemos terminado ese procedimiento, lo que faltaría es, por cada uno de estos puntos, trazar guiones cortos perpendiculares para poder confeccionar ese escalímetro. Vale la pena recalcar que en este caso, como la longitud del segmento que necesito graduar no cabe en este pequeño espacio que tenemos aquí, continuamos sin problema. Y para poder levantar habíamos dicho que por cada uno de los puntos de división tenemos que trazar rectas paralelas a la dirección de la altura, o sea, rectas verticales. En este caso, el segmentito fue para arriba, que es lo que necesito para poder intersectar con el eje Z, con el eje de la profundidad. Aquí tenemos el escalímetro ya fabricado que me va a servir para tomar mis medidas correspondientes en el eje Z.
con el eje de la profundidad. Vamos a mirar un poquito más de cerca esta parte. Y se ven, las divisiones principales son guiones más largos. Este, que sería el -5, ya no está escrito porque no hay suficiente espacio, ¿cierto? Pero esta es la mitad. Y los otros son más cortos. Así queda bien prolijo el trabajo. Ahora que tenemos todos los escalímetros terminados, podemos empezar a dibujar nuestra proyección trimétrica, volviendo a replicar estos mismos ángulos que tenemos aquí en el dato, ¿cierto? En la parte donde vamos a dibujar ya la proyección trimétrica pedida. Tenemos entonces el eje del ancho, el eje de la altura y el eje de la profundidad, formando exactamente esos mismos ángulos que ya habíamos denotado hace rato. Aquí tenemos ya medido la anchura total de 96, altura total de 54 y profundidad total de 45, todos sacados del escalímetro que le corresponde. Completamos la caja trazando paralelas a esas dimensiones específicas, teniendo en cuenta siempre utilizar para los anchos este escalímetro, para las alturas este escalímetro que tenemos aquí y para las profundidades este otro que tenemos aquí. Describiendo con palabras nuestro objeto, rápidamente antes de empezar a dibujar, habíamos dicho que tiene un plano de punta que le contiene a esta figura que tenemos aquí. Tiene también un plano de pie que le contiene a este trapecio que estamos viendo tanto en la vista lateral derecha como en la vista frontal. Y también tiene este hueco que está conformado por un plano frontal y un plano horizontal. Vamos a empezar dibujando el plano de punta con estas medidas de ancho 42 y altura 16. Aquí tenemos ancho 42 desde el plano de perfil izquierdo y desde el plano horizontal de la base altura 16. Con esas medidas entonces procedemos a configurar nuestro plano de punta. Vamos a sacar esos ángulos datos, ya no son necesarios. Siguiente plano, vamos a ubicar el plano de pie. ¿Cómo ubico el plano de pie? 22 de ancho y 25 de profundidad desde el plano frontal posterior. Procedemos a hacer el trazado. Aquí tenemos entonces 25 desde el plano frontal posterior, ¿sí? Y dijimos 22 de ancho desde el plano de perfil derecho. 22 de ancho desde el plano de perfil derecho. Con estas medidas entonces puedo trazar ese plano de pie. El plano de punta y el plano de pie se van a intersectar según una recta oblicua que va a estar determinada por estos dos puntos. Un punto en el plano frontal anterior y otro punto en el plano de perfil derecho. Procedemos a realizar ese trazado y aparte, aquí ya tenemos esa recta oblicua y aparte ya empecé a trazar este hueco que tenemos aquí, empezando a trazar el plano horizontal. Este plano horizontal tiene 12 de profundidad y está 14 milímetros más abajo del plano horizontal superior. Entonces tomé esa medida, 14 más abajo del plano horizontal superior y 12 de ancho. Y con eso pude trazar ya este plano horizontal que tenemos aquí. Siguiente paso, voy a completar el plano frontal. Este plano que tenemos aquí, que tiene que completar el paralelogramo, que ya tenemos trazado uno de sus lados ahí. En el último paso faltaría intersectar este hueco de forma cuadrangular que tenemos aquí con el plano de punta para poder trazar esta forma de L que tenemos aquí en el objeto. Entonces, esta recta que tiene, esa recta frontal horizontal intersecta el plano de punta en este sitio. Por este punto tiene que haber una recta de punta y donde corta a esa arista que estamos marcando tiene que subir con la dirección paralelas a la intersección del plano de punta con el plano frontal. Eso es lo que tenemos trazado ahí, ¿cierto? Ahora que tenemos todas las líneas de construcción, podemos ir marcando las aristas visibles. Empezamos con el trapecio que tiene este lado, era la recta oblicua, dos rectas de pie y una recta horizontal. Siguiente paso, podríamos completar la cara frontal anterior del objeto y el plano de perfil derecho, por ejemplo, que son dos figuras que también ya están bien definidas y son fáciles. En el siguiente paso podría completar lo que se ve en el plano de punta, ¿cierto? Trazando esto que tenemos aquí.
completamos el polígono que está contenido en el plano de punta. Y finalmente, para completar las aristas visibles, aquí estamos viendo una partecita de este plano horizontal CB, así que debería de trazar como arista visible. Y por supuesto el plano horizontal superior también están faltando estas dos aristas para completar la parte de arriba del objeto. Con eso tenemos completo el objeto referente a las aristas visibles. En este caso no pedía de forma puntual, pero en algunos casos puede pedir que se tracen las aristas ocultas. En ese caso deberíamos estar trazando entonces por este punto, línea de trazo aquí, completar este plano horizontal, ¿cierto? Esto que estoy marcando es el plano frontal. Aquí también tiene que haber una recta de pie, una recta de punta y una recta frontal horizontal que tiene que estar como arista oculta. Vamos a trazar todo eso para que ayude a entender cómo es el objeto. Y tenemos entonces la proyección trimétrica completa de este objeto y hemos empleado el método de los rebatimientos. Nos vemos en el próximo video.